Encender las lámparas. Para encender las lámparas se necesita aceite, se necesita fuego, pero también se necesita estar dispuesto a hacerlo. Se necesita estar atento, despierto. Encender las lámparas es tener la puerta abierta para que se dé el encuentro. Encender las lámparas habla de nuestra determinada determinación, como decía Santa Teresa, para este encuentro con el Maestro. Un maestro que se convierte en esposo, aquel con que se hace el vínculo definitivo. En la espiritualidad de Santa Teresa tiene todo un proceso. Las primeras vistas, los primeros diálogos, el presentarse, el enamorarse, el noviazgo, los desposorios, las nupcias, el matrimonio. Es un camino, es un itinerario de espiritualidad. Es necesario tener la lámpara encendida en todo el proceso. Para tener la lámpara encendida, se necesita el aceite y se necesita el fuego. Es necesario tener suficiente aceite y suficiente fuego para encenderlo. En cualquier momento del camino podemos estar dormidos, distraídos, pero si se ha llevado suficiente aceite, si el fuego siempre está encendido, la lámpara se encenderá y podremos tener la experiencia del encuentro. Esta parábola, que guarda muchos secretos detrás, es una lámpara, es una parábola que en la figura de las lámparas nos presenta precisamente a aquellos que estamos buscando una experiencia de encuentro definitivo, vinculante, un desposorio y después matrimonio, como diría Santa Teresa, con aquel que es la vida definitiva. ¿Por qué nosotros hacemos las prácticas que realizamos? Todos los sábados en nuestra escuela, abierto a quien desee participar, transmitimos un momento de preparación de las lámparas. Está toda una disposición de nuestra corporalidad para el encuentro.
No es una cita así nomás. Es una cita que requiere de preparación. Y preparamos el aceite. Es decir, preparamos qué es lo que va a sostener el fuego. El aceite, que aquí estaría simbolizado o simbolizaría más bien toda nuestra disposición. Nuestro cuerpo debe estar dispuesto al encuentro. El encuentro orante. Pero este cuerpo no son solo estos músculos, estos huesos. Es también toda nuestra dimensión interior llena de emociones, de disposiciones, de inteligencias, modos como asumimos diferentes aspectos de nuestra existencia, el modo como nos relacionamos, el modo como nos disponemos a percibir la belleza de la creación, cómo se mueve también todo nuestro afecto, nuestros vínculos, nuestra disposición al trabajo, nuestra sexualidad, todo. Todo está allí, moviéndose, disponiéndose en este cuerpo. En el cuerpo ordinario y en estos cuerpos interiores de emociones y de disposiciones que son más sutiles. Se prepara ese cuerpo, no de cualquier manera. Es necesario que entre en todo un proceso armónico. Ningún artista, ningún músico, ningún pintor se lanza a hacer su obra sin más. Siempre se dispone, siempre afina su instrumento, prepara sus pinceles, observa las tonalidades, se sosiega, se dispone para dar la primera pincelada, el primer acorde. La experiencia orante es todo un arte y requiere de una disposición de todo lo que somos. Por eso nosotros hacemos unos ejercicios del cuerpo orante. No es gimnasia, pero requiere del dinamismo ciertamente del cuerpo. No es cualquier ejercicio. Es un ejercicio que además va sosegando y armonizando con este cuerpo ordinario todas estas dimensiones interiores más sutiles. Y entonces tenemos toda una armonización de la persona dispuesta para el encuentro orante. Y ese mismo ejercicio de por sí ya es oración, porque habla de mi búsqueda de esa experiencia de encuentro. Nosotros hacemos esta práctica ya como una manifestación del anhelo interior del encuentro con aquel que es nuestra realidad fundamental. En lenguaje de Santa Teresa, nuestro esposo. En lenguaje de otros místicos, el gran vacío lleno de plenitud es un vacío porque la mente no lo entiende, porque los sentidos tampoco alcanzan a percibirlo, pero es plenitud de vida. Es pleno.
con el que nos encontramos, ese vacío pleno de vida en el que nos sumergimos para hacernos uno con Él. Esa es otra forma de espiritualidad para hablar de esta misma experiencia que Santa Teresa llamó el matrimonio espiritual. Son dos lenguajes, pero la misma experiencia. Hay que tener suficiente aceite y el fuego, siempre el fuego es precisamente ese dinamismo divino que se está moviendo en nosotros, el dinamismo del espíritu, que es el que hace que nos hayamos decidido, determinado a vivir esta experiencia. Todos los místicos dicen, no es mérito mío, ha sido el Espíritu quien me ha conducido a buscar esta experiencia. No es porque yo sea un gran hombre o sea una persona muy inteligente o porque tenga habilidades especiales. No, ha sido el fuego del Espíritu que se ha mantenido encendido y me lleva para que esté dispuesto al encuentro definitivo. Ese encuentro se conoce como experiencia mística o experiencia iluminativa y por lo general se suele dar en la cotidianidad cuando incluso estamos algo distraídos. Si yo he estado preparando mi práctica, haciendo mi vida de oración, recurriendo a las ayudas que tiene mi fe, por ejemplo, meditando la palabra, como lo hacemos siempre en estos encuentros, donde se lee el texto bíblico con la lámpara encendida. Esas experiencias orantes, estos signos, esta disposición que uno ha caminado, trabajado, en algún momento, por algún descuido, como que se nos pierde y nos distraemos en algún asunto, pero el corazón sigue dispuesto interiormente cuando se ha preparado bien. Y entonces emerge en un momento inesperado ese encuentro, esa experiencia iluminativa, esa experiencia que llamamos mística, porque es una experiencia que envuelve todas las realidades, porque me hace descubrir lo que soy, me hace descubrir mi unidad con el cosmos y me hace descubrir la divinidad que siempre me habita. Y entonces puedo entender qué es encender la lámpara, qué es tener fuego, qué es tener aceite, qué es dormirse, pero ser despertado para el encuentro. También, claro, para el momento definitivo. Llegará un momento en que será la última vez que nos dormamos. Y una vez en ese sueño, dependiendo del aceite, dependiendo del fuego que hayamos podido acumular en nuestra vida, y digo acumular como preparación, como disposición, siempre estuve abierto, siempre estuve en búsqueda, siempre mi mirada estuvo allí en la oscuridad, esperando la llegada del esposo.
la manifestación de esas nadas de las que también nos habla San Juan de la Cruz, la manifestación de la nada plena, llena de vida de Dios, entonces emergerá en nosotros ese encuentro definitivo y la planificación de lo que somos. Este texto del Evangelio nos habla de esto. Las vírgenes que han preparado las lámparas, las vírgenes que están dispuestas al encuentro, las que se han determinado, las que se han decidido, las que se han lanzado. No es fácil el camino. Muchas personas se entusiasman al comenzar la práctica de la meditación y entonces sienten un gran sosiego con el silencio meditativo y dicen, qué bonito es. Pero eso es al comienzo. Después esto requiere una disciplina, una entrega, una dedicación, porque en muchos momentos se vuelve tedioso, se vuelve pesado, se vuelve difícil. Los pensamientos y las emociones nos oscurecen, nos distraen y entonces desistimos muchas veces de ser fieles a una práctica. Es decir, dejamos de esperar al esposo simplemente porque no tenemos una grata experiencia. Aquí es donde se mide realmente cuáles son las vírgenes necias y cuáles son las vírgenes sensatas. Las sensatas también se cansan y se duermen. Entonces, no sería ese el problema. Pero las necias desisten, se les acaba el aceite, no tienen fuego. Por lo tanto, no se preocupe si usted en su camino de meditación, de búsqueda de los ejercicios del cuerpo orante y demás, se cansa y en algún momento lo siente pesado y tedioso. Es parte del camino y es precisamente lo que va a fortalecer su decisión para que usted llene su alcuza de aceite y pueda tener suficiente aceite para el gran encuentro, que pueda generarse en usted un verdadero incendio con el fuego que se encenderá porque supo preparar. No se desanime, mantenga la práctica. Todos los sábados los acompañamos. Sean fieles a esto. Queremos hacerlo en grupo, incluso con las ayudas tecnológicas, la virtualidad. Todas las mañanas a las 5:30 de la mañana, un grupo de personas se reúne a hacer su práctica, a escuchar la palabra, a hacer silencio, a sentarse buscando el silencio contemplativo e invocando un salmo. Hay ayudas, se presta una ayuda, es un servicio abierto, gratuito, generoso de esta escuela, que son un grupo de personas que hacen este itinerario. Únase, no desista. Todos experimentamos el cansancio, todos, pero por eso nos acompañamos y nos animamos unos a otros. Este evangelio de las vírgenes sensatas y de las necias nos sirva como camino para volver nuevamente a trabajar en nuestra experiencia, porque nos están esperando y la iluminación se da solo
necesitamos de personas determinadas a tenerla. Ahí será el encuentro con el esposo.